Bueno, podéis sentaros. Ya estamos en la última sesión. Yo ayer me lo pasé de maravilla por la noche. Bueno, me encantó toda la obra de teatro. Los organizadores, aquí hay showmans que prometen muchísimo, por cierto, ¿eh? Alguno apunta, en fin, para cosas más grandes, ¿verdad, Neko? Entonces, es un showman tremendo aquí. Y fue muy divertido, pero si me tengo que quedar con algo de este congreso, la alabanza gloriosa, los músicos, bueno, tenéis aquí para dar y tomar, como se suele decir, pero yo me quedo con una canción que me traspasó. Ayer yo me quedé anonadado y quiero que esa canción se cante en mi iglesia, que es la nueva adaptación de la canción de Rosalía. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla fue eso, ¿verdad? Eso fue extraordinario. Bueno, los que no sé si se grabó y se va a colgar o no el festival. Supongo que sí, ¿verdad? Pero si no, es bueno verlo porque lo vais a pasar de maravilla. Muy bien, en esta mañana quiero compartir algo de un llamamiento imparable, refiriéndome más que nada a un destino profético que como iglesia tenéis, como movimiento, familia de iglesia tenéis, pero como tú, personalmente tú, también tienes para tu vida. Quiero que me sigas a Hechos capítulo 27. Casi no nos vamos a mover de aquí, apenas haremos una incursión en uno o dos textos, pero Hechos capítulo 27 y capítulo 28 narran una historia de sobra conocida para aquellos que ya llevamos navegando, nunca mejor dicho, las aguas del Evangelio. Y digo nunca mejor dicho porque está la historia de una navegación que salió terriblemente mal a nivel humano hablando. Pablo apela a César cuando es puesto en cuestión y cuando es detenido, apela a César, y entonces hay que llevarlo a Roma para que defienda su causa delante de César. El viaje está lleno, lo tienen que llevar en barco, está lleno de vicisitudes, de circunstancias complicadas. Llega un momento que llegan a un puerto, permiten a Pablo ir con una serie de amigos y hay un centurión que establece amistad con él, tiene una cierta amistad, y en aquel barco que se meten 276 personas contadas, empieza esa travesía para llegar a Roma. Llega el tiempo se hace muy malo, y llegan a un puerto que se llama Buenos Puertos, además se llama así, y Pablo les anima a quedarse a pasar el invierno allí, porque se preveía que las circunstancias iban a ser muy complicadas. No le hacen caso, piensan que con una ligera brisa pueden llegar a un puerto mucho mejor, porque Buenos Puertos no era bueno para pasar el invierno, y sin hacer caso a Pablo, pues les dicen que no, que se van. Y Pablo dice, un momento, vamos a sufrir una gran pérdida de materiales y de vidas si no me hacéis caso. Y no le hicieron caso. El centurión le hizo más caso al capitán, a los marineros, lo cual era lógico porque son expertos del mar. Cuando están caminando, navegando, bordeando Creta, se levanta una tormenta gigantesca que tiene el nombre de Eurociclón. Es decir, no era solo una tormenta, era un verdadero ciclón. Y ese ciclón era un viento muy fuerte del nordeste, empieza a azotar la nave y llega a un punto tan tremendo donde pasan días y días y días donde no ven la luz del sol. Se encapotó de tal forma el cielo que no se veía la luz del sol, no se podían guiar de ninguna manera ni por la luz, y tuvieron que dejarse llevar por el viento para no dar con la Sirte, que era una zona de bancos de arena, y tuvieron que dejarse guiar por el viento, y la situación fue tan extrema que aunque aligeraron la barca, la nave, echando aparejos, la situación fue tan extrema que dice el texto bíblico que perdieron toda esperanza. Fíjate lo que dice el capítulo 27, verso 10, estoy resumiendo para llegar al punto que quiero, dice que perdieron toda esperanza, verso 20, y no apreciando ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. La esperanza, esa tormenta no pequeña la define el verso 18 diciendo, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Es decir,
¿A qué punto puede llegar un hombre? Y nada más y nada menos que quien está escribiendo eso es Lucas. Y cuando está hablando Lucas no está hablando de sí mismo, sino de toda la nave, de esos 276 personas. ¿A qué punto puede llegar un hombre para decir, he perdido toda esperanza? Porque acuérdate del dicho popular, que la esperanza es lo último que ¿qué? Si es lo último que se pierde, ¿en qué circunstancia te encuentras cuando ya la perdiste? La perdí. Es lo último que se pierde. Dice, la perdí. Es decir, que ya no hay... ¿A qué te agarras cuando ya no hay nada a lo que agarrarte? ¿En qué esperas cuando hay nada en qué esperar? E incluso aquí un creyente dice, nos morimos. Se finí, caput, bien. Se acabó. Se acabó. Esa es la situación en la que están. Habían perdido toda esperanza de, dice primera persona, de salvarnos. Verso 21. Entonces Pablo, ese es el contexto, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿De dónde le sale a Pablo esta capacidad de dar ánimo? Porque no es como ese equipo de fútbol que va perdiendo y no levanta la cabeza y el entrenador les arenga, venga, ánimo, vamos, y ellos mismos ni se lo creen. Ni vamos a ganar, ni vamos a hacer nada, vamos a descender. Y ya lo saben. Y no hay arenga humana, no hay ánimo humano que solvente esa situación, porque las circunstancias es de que hemos perdido toda esperanza. Pero Pablo trae una palabra de esperanza, trae una palabra de ánimo, y dice, tened buen ánimo. Es decir, no, os exhorto a tener buen ánimo. No vamos a morir ninguno, se va a perder la nave, pero nosotros ninguno. ¿Por qué? Y aquí es el primer punto que quiero dejarte en esta mañana. Uno, clave para salir de estas circunstancias y sobre todo para que el llamamiento de Dios para tu vida sea imparable, para que el destino profético se cumpla. Uno, tuvo un encuentro con Dios. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Oye, los ángeles de Dios trabajaban de lo lindo, lo vimos ayer, ¿verdad que sí? Ayer vimos como dos ángeles, o uno que actuó dos veces, no lo sabemos, trabajaban ministrando y ayudando a la obra de Dios. Y aquí lo volvemos a ver. ¿Qué hizo el ángel de Dios? Dice que se le aparece a Pablo. Y tiene una conversación con él, que Pablo cobra ánimo, y en esa conversación se le da una palabra profética que se cumple. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y aquí, y ahora fíjate, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, dice Pablo, tened buen ánimo, se os vuelvo a decir, porque yo confío en Dios en que será así como se me ha dicho. Es decir, lo primero que viene el ángel es a ministrarle, le trae una ministración y le dice, hey, no temas. Es lógico que estuviera con temor, es lógico que hubiera una situación de desesperanza. Las circunstancias están en tu contra, las circunstancias indican que te vas a morir. Viene el ángel, se le aparece y tal vez para que no se asuste, lo primero que le ministra es el corazón, es el alma, y dice, no temas. Lo segundo, se le da una palabra profética y dice, ¿sabes qué? Dios te dice, y Dios te ha concedido. ¿Qué diferencia hay aquí? Cuando se te ha concedido algo, ¿sabes por qué es? Porque lo has pedido. Es decir, que no es que Pablo estaba rascándose la barriga, medio dormitando y de repente se le aparece un ángel. Es que Pablo estaba teniendo un encuentro con Dios y estaba pidiendo por la salvación de 276, incluidas personas que estaban en ese barco.
Señor, concédeme la vida de estas personas, concédeme la vida de los soldados, concédeme la vida, porque podía haber hablado, concédeme la vida del grupito de cristianos, los demás que se mueran y quedo libre y así ya no estoy preso. Concédeme la vida de todos. Y se le aparece el ángel y dice, Dios te lo ha concedido. Cuando oramos por los que se pierden, Dios nos los concede. Pero cuando oramos, como decíamos estos 2 días atrás, siendo yo la respuesta a las propias oraciones que yo hago. No que vaya alguien y les predique. Es que yo estoy en ese barco. Y yo estoy en el barco de mi familia, en el barco de mi vecindario o en el barco de mi empresa. Y yo soy el responsable de orar porque Dios me conceda la vida de todos los que están ahí. Hay una gran diferencia entre un hombre y una mujer de Dios, con un llamamiento divino de Dios, que en medio de una tormenta se convierte en la salvación de la gente. Y hay una gran diferencia entre una persona que tal vez sea un hijo de Dios, pero despistado de su llamamiento. Bueno, sin ánimo de abundar en ello, todos recordamos otro naufragio y otro hombre de Dios en un barco, y un barco que una tormenta lo tumbaba, Jonás. Jonás era un factor de maldición para aquel barco. Pablo era un factor de salvación para aquel barco. Jonás, despistado de su llamamiento, huyendo de él, traía desastre a todos los que estaban reunidos con él. Pablo no solo no huía de su llamamiento, sino que en todo momento seguía haciendo discípulos, cualquiera que fuera su circunstancia. Estaba en el barco, hacía discípulos como veremos. Y trajo salvación. A uno, para solucionar el problema, hubo que echarlo fuera, al mar, y tirarme al mar y esto se calma. Un hombre de Dios, factor de maldición. Porque cuando huimos del propósito que Dios marcó para nuestras vidas, en vez de convertirnos en bendición, nos convertimos en maldición. Esto es un poquito delicado. Pero yo no vengo aquí para acusarte en esta mañana, sino para animarte, terminaremos así, a que abraces el destino profético que Dios tiene para tu vida. Un llamamiento que va a ser imparable, no lo va a parar nadie, lo vas a abrazar y vas a ser un factor de bendición para todos los que rodean tu vida. Entonces Pablo tiene esa revelación, tiene ese encuentro con Dios, por eso es tan necesario que en nuestra vida tengamos esos encuentros con Dios. Yo sé que tenemos que tener una vida devocional diaria, tenemos que leer la palabra, tenemos que orar, pero no puede ser que pase un mes, otro mes y otro. Ya no hablo de semanas, hablo de meses. Y hermanos amados y queridos, pasan los meses y no han tenido un encuentro significativo con Jesús. Su tiempo con Dios es un tiempo baldío, no en el sentido que oren o lean la palabra, sino en el sentido que Dios les hable, de que Dios les traiga la concesión de sus peticiones, de que haya un clamor por los perdidos. Cuando tú clamas por los perdidos, cuando tú clamas por la nave en la cual tú estás navegando, llame como se llame esa nave, Dios escucha y te da la concesión de lo que pides. Necesitamos ese encuentro. Por eso viene una primera palabra de no temas y viene una segunda palabra de te lo concedo. Acordad lo que dice Hebreos capítulo 12, dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y si te fijas, cuando Jesús actuaba y estaba con sus discípulos, siempre actuaba a dos niveles. Uno era el creador de la fe, el autor de la fe, y segundo era el consumador. Es decir, no solo llega con tener fe, esa fe tiene que tener una acción, algo activo que haga que la fe se ponga en movimiento. Cuando Jesús, los discípulos estaban en la barca, otro problema de navegación, y estaban con la tormenta, allí aparece Jesús andando. Es interesante, si tú lees exactamente eso, yo no sé mucho griego, poquito, pero tengo un hermano en la iglesia que es experto en griego y bueno, traduce la Biblia del griego al gallego directamente y cosas así.
Predicar delante de él es un rollo, pero bueno. Y dice, fíjate, cuando Jesús iba pasando con la barca, ellos estaban ahí, Jesús pasaba de ellos, los adelantó. Son ellos los que dicen, ¡hey, Señor! Y primero que le hace Jesús es que genera una palabra de fe. Crea la fe y dice, no temáis, soy yo, el autor de la fe. Una palabra dice, no temas, soy yo. Y la segunda, una vez que dejas de temer, se perfecciona la fe. Y le dice, ven. El temor, sin el ven que te hace salir de la barca, no llega. ¿Qué quiere decir con esto? Hay gente que usa la fe solo para salir de sus temores, solo para salir de sus problemas, solo para salir de sus circunstancias. Como dice el Salmo 40, estaba en el hoyo, me sacaste del hoyo, pero no solo nos saca la fe del hoyo, sino que dice, sobre peña pusiste mis pies. Es decir, la fe no es solo para salir de problemas, señores. No se trata de usar solo la fe para salir del hoyo en el que estoy. Se trata de escalar montañas. He visto por consejería muchos matrimonios que toda la fe que tenían era para resolver sus conflictos. Pero no eran capaces de usar la fe para construir un ministerio y un proyecto de vida. No eran capaces. Es decir, o al menos nosotros, o al menos lo que yo enseño en la congregación, la fe no está para salir de problemas, sino para meterse en ellos. Escúchame bien. Porque la fe es creada, pero ahora tiene que ser consumada. La fe es creada, no temas, Pablo, pero ahora te voy a meter en un lío. Pablo, toda esa gente que me has pedido te ha sido concedida. Y no iba a ser sencillo, porque no es que iba a venir un ovni y los iba a abducir y los iba a dejar después en seco en Roma. No. Los problemas los había que pasar, para lo cual se requería fe. Fe en una palabra dada. No fe en que fe en la fe. No es fe en la fe. Es fe en que Dios me habló. De ahí la necesidad de un encuentro con Cristo personal, donde el autor de la fe te genere fe. Estás tranquilo, estás seguro, ya no hay temor. ¿Qué es lo que quieres? Por eso cuando estaban reunidos los discípulos después de resucitado Cristo, reunidos, dice que por temor a los judíos. Por temor a los judíos. ¿Y qué ocurre? Dice que se les apareció Cristo. Bueno, si ya estás lleno de miedo, reunido, que alguien se aparezca atravesando las paredes, imagínate. No es precisamente para estar. ¿Y qué es lo que les dice Jesús en ese contexto? En Juan 20, no temáis. Lo primero dice, no temáis. Es necesario una palabra para crear la fe. Para luego, porque esa palabra es lo que se genera, para luego traer la consumación de esa fe, que es cuando dice que sopló sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Siempre en dos pasos, en dos acciones, y es lo que ocurre aquí. No temas. Bien, ya estoy bien. Ay, qué bien. Ya no temo, se me fue el temor. Ya estoy bien a vivir la vida. No. Te he quitado el temor porque tengo algo mejor para ti. Y cuando uno está con temor, la paloma del Espíritu no puede reposar. Porque una cosa es que el Espíritu Santo esté en ti, y otra cosa, como dice en el bautismo de Juan, que el Espíritu Santo, en Juan, en el bautismo de Jesús, que el Espíritu Santo reposó sobre Jesús en forma de paloma. Para que el Espíritu Santo repose, no puede haber temor, no puede haber desaliento, no puede haber esas cosas que te impiden que la paloma venga y reposa. Por eso hay una primera palabra de fe que te quita el miedo, que te quita la angustia, que te quita la preocupación. Eso es lo más importante para luego poder enviarte a una misión. Años, siglos esperando el Mesías, siglos esperando lo que Él tendría que decir.
Y de repente llega el Mesías y empieza a predicar y uno diría, wow, seguro que trae revelación de las cosas ocultas. Seguro que nos va a ministrar acerca de cómo es el cielo y en fin, todas estas cosas. Y los que les gusta la escatología, la segunda venida, si antes, durante o después, el milenio y tal. A ver, escuchemos. ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué te afanas? Por lo que has de vestir y por lo que has de comer. ¿Viste esta flor del campo? Ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como ella. ¿Viste los pájaros del cielo? ¿Viste esos pajarillos? No trabajan y Dios los sustenta. ¿Por qué te afanas por el día de mañana? De repente Jesús viene y en vez de traer cosas ocultas, empieza a ministrar que el corazón del hombre, de la mujer, porque cuando el corazón está afanado por qué comeré, qué beberé, qué haré, ¿cómo le puedes ministrar el proyecto de Dios para su vida? No se puede. Por eso Hebreos dice que la palabra, Hebreos es tremendo, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne hasta lo más íntimo. Es viva y eficaz. Produce vida cuando viene y es eficaz, es útil para lo que es enviada. Pero cuando tú lees o cuando tú escuchas a Jesús, cuando explica la parábola del sembrador, dice que hay una semilla que cae entre espinos y que los espinos la ahogan y la hacen infructuosa. Fíjate, viva, ahogada, eficaz, infructuosa. ¿Qué determina que una palabra sea viva y eficaz o ahogada e infructuosa? Jesús lo explicó. El afán. Pero el afán de este mundo, el engaño de las riquezas, ahogan y hacen infructuosa la palabra. ¿La palabra de Dios es poderosa? ¿Sí o no? Es poderosísima. ¿Cómo será de poderoso aquello que tiene la capacidad de ahogar a la poderosísima palabra de Dios? ¿Cómo será de poderoso eso? Por eso Jesús viene y ministra una primera palabra de fe, crea la fe. Y por eso ves a tantas veces que se aparecen los ángeles, se aparece Jesús, se aparecen Jesús hablando, y lo primero que ministra es: no temas. Porque para poder recibir una segunda palabra de fe es necesario que eso no exista. Que tu corazón esté en paz, tu corazón esté confiado, porque ahora viene el autor y ahora viene el consumador de la fe. Y es justo lo que le pasa a Pablo. Y Pablo les dice: un momento, porque el Dios está hablando acá, porque en esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y fíjate, entonces de repente dice: se me ha aparecido el ángel, y esto es muy sencillito, ¿verdad? De quién soy y a quién. Fíjate, Pablo tenía claro su identidad, yo soy de Dios, y tenía claro su propósito, sirvo a Dios. Es decir, no es lo mismo, ni siquiera parecido, decir: se me ha aparecido el ángel de quien soy y a quien sirvo, a: se me ha aparecido el ángel de quien soy y a quien no sirvo. Ayer, en el tiempo del festival, había una constante que salía, y es que el servicio a Dios. Durante estos 50 años vimos incluso los últimos fichajes, por decirlo de una manera, decían: la clave ha sido servir a Dios. Servir,
servir. En el servicio hemos encontrado, algunos han encontrado hasta la esposa. Así que solteros ya sabéis. Tinder cristiano friega los baños. Entonces, de quién soy y a quién sirvo. Esto es clave en esta historia. No es lo mismo servir a Dios que no servir a Dios. Para los que sirven a Dios hay promesas distintas que para los que no sirven a Dios. En la Biblia hay promesas para todos que somos hijos de Dios, pero hay promesas específicas para los que sí sirven a Dios además de ser hijos de Dios. Incluso hay coronas reservadas para los que sirven a Dios de una u otra manera. No sé si os acordáis cuando los amigos de Daniel, allá en Daniel capítulo 3, los amigos de Daniel les imponen a arrodillarse delante de la estatua de Nabucodonosor, no lo hacen y él les dice que los va a echar en el fuego. Y ellos dicen que no lo van a hacer. Y entonces dice el verso 17, le dicen a Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego, dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos. ¿A quién? Nuestro Dios es mi Dios, pero no solo es mi Dios, le servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto sí que es definición de identidad y de propósito. Dios me puede librar, pero es que no estoy aquí porque Dios me libre o no me libre. Y si no, es que me da igual. Dios me puede sanar, y si no, es que me da igual. Dios sigue siendo el que sana. Dios puede salvar, pero tal vez no vea la salvación de mucha gente, pero Dios sigue siendo el que salva. Dios me puede rescatar de circunstancias, pero no estoy yo sirviendo a Dios porque me rescate o no me rescate, me dé o no me dé, me sane o no me sane. Eso es secundario. Tengo tal convicción de que tengo que servir a Dios que pase lo que pase, lo voy a hacer. Y si no pasa lo que espero, es que Dios tendría otros planes. El Dios del que somos y a quien servimos. Si pasas en mi Biblia 2 hojitas más, te encuentras con otra historia del mismo Daniel y su querido amigo el rey Darío, al cual los sátrapas le montan una trampa para capturar a Darío, porque quieren que durante un mes nadie ore a nadie, a ningún dios, sino solo a Darío. Y Darío firma una ley que no se puede revocar. Y entonces Daniel, viendo el panorama, abría las ventanas y oraba 3 veces al día para que todo el mundo lo viera. Una ley injusta, yo no lo voy a cumplir. No se acomodó a las leyes del mundo. Dice que cuando le dicen a Darío: tu amigo Daniel está incumpliendo, hay que echarlo al foso de los leones. Dice que Darío se quebrantó cuando vio que había caído en la trampa de los sátrapas. Y cuando se dirige a Daniel, dice el capítulo 6, verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Cuando al día siguiente Daniel no pegó ojo en toda la noche, Darío no pudo dormir. Temprano se va al foso y dice que, verso 20, acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? No sé si captáis lo que quiero transmitiros. Bueno, y lo libró de los leones. Cerró la boca de los leones. Y después echó a todos esos sátrapas a los leones
Y antes de que tocaran el suelo, los leones saltaron y ya se los comieron en el aire, del hambre que tenían. Toda la noche sin ni una tapa les dieron. Cuando pillaron a los sátrapas, se los merendaron. Dice Isaías 54, dice así, verso 14. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Esto es una herencia para los que sirven. Para un Sadrach, Mesach, Abednego, para un Daniel, para un Pablo. Esta es una herencia específica para los siervos de Dios, que debe reclamar una persona que está sirviendo a Dios, sea hombre, mujer, niño, joven, mayor. Eso es lo de menos. Por eso Pablo dice, he aquí que el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y eso lo cambia todo. Poder levantarse y decir, yo soy y sirvo a Dios, eso lo cambia todo. Y tanto lo cambia que el ángel viene y le dice, se va a conceder lo que has pedido. Es una promesa para los siervos de Dios. Por eso una iglesia no se puede edificar solo sobre personas que se convierten y vienen a consumir, sino que desde un principio, como sé que bien hacéis en Salem, desde un principio se os invita a servir y a involucraros en el servicio, en la obra de Dios. Toda aquella nave estaba preservada porque un hombre era un siervo de Dios. Toda aquella casa, toda aquella familia, toda aquella gente preservada por uno, que tal vez sea el que esté sosteniendo todas estas cosas. Por eso esa identidad y ese propósito es necesario tenerlo claro. ¿Por qué? Por lo que se avecina. Lo que se avecina todavía va a empeorar. Y de bueno, ya está solucionado el tema. No. Fíjate lo que dice Pablo, el verso 26 de Hechos 27. Con todo, Dios me habló, Dios me dijo que había que conceder. Sí, pero eso no quiere decir que ahora nos tumbemos a la Bartola y aquí todo, nada, aquí no pasa nada. No. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, es decir, se estaban acercando a tierra. Temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, es decir, por la parte de atrás del barco, y ansiaban que se hiciese de día. Llevaban 14 días con el cielo encapotado. Ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife es la barquita pequeña que hay en todos los barcos, el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa de delante del barco. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, nosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto,
escucha, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Yo sé que no es exactamente la Santa Cena, pero es lo más parecido que puedes encontrar en este contexto. Tomó pan y habiendo dado gracias, ¿gracias a quién? Al capitán, a los marineros que los dejaron quedar colgados. ¿A quién? Al que siempre él daba gracias. Delante de todos, toma ese pan y da gracias a Dios y trae esa palabra de ánimo. Dice, es necesario. Por una parte viene lo espiritual, pero por otra parte viene lo natural. No dejó de ser sagaz y audaz y en lo natural supo cómo cortarle la huida a los marineros, supo cómo traer alimento a todo el barco y habiendo dicho esto tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276 y ya satisfechos aligeraron la nave echando trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil, es decir, el barco se hincó, la parte delante se clavó en el fondo del mar y la proa, la popa, la parte de atrás se abría, quedaba así levantada, se abría a golpes por la fuerza del mar, es decir, el mar estaba destrozando. Entonces, los soldados acordaron matar a los presos, incluido Pablo, para que ninguno se fugase nadando. ¿Os acordáis ayer? O el primer día, fue ayer, cuando Pedro salió de la cárcel, ¿qué hizo Herodes? Mató a todos los soldados que lo custodiaban. Pagabas con tu vida. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, Julio, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó que todos los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Cuántos se salvaron? Todos. ¿Qué le dijo el ángel a Pablo? Que todos. Le había concedido la vida de todos. Lo que has pedido se te ha concedido. Todos se salvaron. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no le deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase, mira qué amables son, o cayese muerto de repente. Esperaban, miraban, ¿no? Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Bueno, no quiero predicar sobre este texto en concreto, pero no puedo resistir también la tentación de decir que una pobre teología es malísima para interpretar o dar sentido tanto a la tragedia como a la bendición. Y a veces en nuestros contextos eclesiásticos podemos tener una muy pobre teología que hace, ¿ves? Le mordió una serpiente, es porque hizo algo. Le va mal, seguro. No sana, enfrenta la muerte. Algo pasa, algo habrá ahí. Igual que en el caso de él, ellos que decían, va a morir porque escapó del mar y le muerde una víbora. O, como no murió, ¿qué interpretaron? Es un Dios. Otra mala atribución de la bendición. Recuerdo una vez escuchando a una persona predicando en un culto por televisión, hace unos años, sobre cómo Dios le había bendecido con una mansión, varios coches, bueno, en fin.
Por ahí van los tiros. Era toda una predicación acerca de lo mega bendecido que él era. Pero a mi lado había una mujer descalza escuchando eso mismo por televisión. Una mujer pobre y no sacaba ojo de aquella televisión y escuchaba. Y yo pensaba, ¿qué pensará esta mujer de lo que es el Evangelio? ¿Será que piensa que yo estoy mejor vestido? Yo sí estoy tocado por la bendición de Dios y ella es una vil pecadora y por eso está así, porque es una pecadora. Bueno, esto es un capítulo que no quería abrir, pero no puedo evitar que a veces una teología pobre lo que lleva es una vivencia errónea de la tragedia o de la bendición. Tengamos cuidado con eso y sé que vuestros pastores os enseñan sabiamente al respecto. Pero quería deciros otra cosa. Fíjate, ¿por qué Pablo le muerde una serpiente? ¿Por qué a Pablo le muerde una serpiente? ¿Por qué se nos detalla aquí que los soldados querían matarlo también? ¿Por qué se nos detalla que hay una tempestad furiosa? Fíjate cómo se califica. Llega a calificarse la tempestad como furiosa, al punto que perdieron toda esperanza de sobrevivir. Y no es que Pablo tuviera esperanza propia, diciendo Pablo era un máquina, entonces el tipo tenía... No, porque antes de empezar la travesía, Pablo dijo, verso 10 del capítulo 27, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Es decir, Pablo humanamente decía, esto es un error, humanamente. Es el encuentro con el ángel lo que a Pablo le da la perspectiva, es la palabra de Dios que recibe, lo que a Pablo le hace cambiar de vamos a perder la nave y vamos a perder las vidas a que, mira, ni un cabello se va a perder, ni un cabello. Es el encuentro con Dios. No es que Pablo fuese un animador que estudió psicología positiva. No se trata de eso. Pero ¿qué ocurre? La clave de todo esto está en que el ángel le dice, escúchame, porque ya lo sabes, pero ya que lo sabes te lo voy a contar. Ese era un chiste que no entendisteis. Bueno, en clave gallega, era en clave gallega. Entonces, el ángel le dice, Pablo, no temas, es necesario. Es decir, hay una necesidad en el cielo. Os decía el primer día, Dios tiene necesidades masivas que tienen que cumplirse a través de ti. Es necesario. Dios tiene una necesidad que es que comparezcas ante César. Es necesario que comparezcas ante César. Y como esa necesidad se tiene que cumplir. ¿Y por qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir porque el día que Pablo se convierte, se le aparece Jesucristo en el camino de Damasco, se queda ciego, va a Damasco y allí se encuentra, bueno, Dios lo dirige a un lugar donde está un hombre que se llama Ananías, que al principio dice, yo por él no quiero orar, porque este tipo es un perseguidor de los cristianos y me va a linchar. Y Dios le dice, di lo que te tengo que decir. Ananías proféticamente, aparte de orar por él y se le caen las escamas de los ojos y recobra la vista, Ananías le da una palabra profética y le dice que desde el principio él es instrumento escogido para dar testimonio a los reyes, a los gobernadores. Y esa palabra profética, ese destino profético que estaba sobre Pablo, todavía no estaba cumplido. Había una persona a la que había que dar testimonio. ¿Sabéis a quién? A Nerón. Nerón era el que iba a juzgar a Pablo. Sí, el famoso Nerón. Había un destino profético para Pablo, descrito desde su conversión. Y ese destino profético
de un hombre que se alinea con el servicio, que no anda como Jonás, ay, no tengo ganas, lo dejo, que no anda tonteando, que no anda hoy para aquí, mañana para allá, sino un hombre claramente definido en quién es él y a quién sirve. Y Dios dice, es necesario que comparezcas ante César. Y la Biblia no nos permite ni se nos describe esa comparecencia, pero sí se nos describe cuando se presenta frente a Félix o frente a Agripa, cómo les predicó el evangelio a los gobernadores, al punto que algunos dudaron y casi me convierto, dicen, casi me persuades. Pero eso sería otra historia. La historia de Agripa es otra. Pero Pablo no tenía pelos en la lengua y les predicaba. Hay un destino profético para ti. ¿Y qué va a hacer el diablo? El diablo se levanta contra toda palabra salida de la boca de Dios. Cuando Dios dice, este es mi hijo amado, el diablo se levanta contra toda palabra salida de la boca de Dios. Así que tú eres el hijo amado de Dios. ¿Seguro? Le dice el diablo. Pues si eres Dios, convierte estas piedras en pan, que tienes mucha hambre. Si realmente eres así. La palabra de Dios siempre, sin ni una sola excepción, atrae el conflicto a tu vida. Cuando hay una palabra profética que es lanzada de la boca de Dios, ¿qué es lo que se levanta? Se levanta Satanás. Siempre es igual. ¿Y qué hizo aquí Satanás? En este breve tiempo, intenta matar a Pablo 3 veces. Fíjate, 3 veces hay un intento de aniquilar la vida de Pablo. La primera, las circunstancias, la tormenta. Las circunstancias vienen a nuestra vida intentando desanimarnos, que perdamos toda esperanza. ¿Cómo se combate eso? Como las demás, con un encuentro con Dios. Viene y Dios te trae esa primera palabra que edifica tu vida y va a traer una segunda palabra para perfeccionar lo que te ha dicho, para perfeccionarte, perfeccionar tu fe, para meterte en un sentido en problemas. ¿Por qué? Porque hay una palabra profética dada sobre ti o dada sobre una iglesia o incluso sobre una familia de iglesias. Las circunstancias vienen y vienen tormentas o vienen enfermedades o vienen crisis económicas o te despiden o pierdes las circunstancias, yo qué sé. Cosas que ni esperabas, que pareciera que vienes a perder la esperanza. La segundo ataque, cuando las circunstancias no pueden contigo, ¿sabes quién te intenta matar? Los hombres. Y los soldados querían matarlos. Segundo intento de muerte. Las circunstancias no pueden, los hombres. Conflictos con hombres. Hombres y mujeres. Que al final nuestra pelea no es contra sangre ni carne, ya lo sabemos. Es contra espíritus de maldad. Pero los hombres, malos entendidos, circunstancias que quieren aniquilar, ¿qué? A ti. No eres tú tanto lo que le interesa a Satanás. Es el propósito de Dios en tu vida. El plan de Dios para tu vida. El proyecto de Dios para tu vida. El plan profético que ha sido dado a tu vida es lo que intenta que se aniquile. Y cuando no puede, porque Dios levantó otro hombre que lo defendió, el centurión, dijo, de eso nada. Queriendo defender a Pablo, salva a todos. No dijo, matad a todos, pero a Pablo no. Queriendo proteger a Pablo, protegió a todos. Por eso, un hombre de Dios que sabe quién es y a quién sirve, protege a todos los que están a su lado. Los demás son bendecidos, aunque no se enteren los demás que es por causa de él. Y cuando no puede ni las circunstancias ni los hombres acabar con Pablo, ¿quién se levanta? Una víbora, que es símbolo claro, clarito de Satanás. El mismo diablo te muerde, te ataca, porque huía del calor del fuego. El diablo siempre huye del fuego. ¿Y sabes qué hizo Pablo? Lo sacudió en la hoguera. Y perdona que use tanta simbología, que no me gusta mucho, no me escucharéis mucho a mí hablar de símbolos. Pero cuando estás cerca del fuego, el diablo no tiene nada que hacer contigo. El diablo mismo lo atacó, pero Pablo sabía de quién era y a quién servía. Y ningún arma forjada,
ni por las circunstancias, ni por los hombres, ni por Satanás va a tener efecto en ti. Ningún arma forjada. ¿Por qué? Dice, porque esta es la herencia de mis siervos. De mis siervos. Hay un llamamiento que es imparable. Hay un destino profético marcado de Dios para tu vida, al cual el diablo se va a levantar siempre en contra. Siempre va a traer palabras de duda. Te va a poner en cuestionamiento lo que Dios dijo, como Dios dijo de Jesús en el bautismo. Este es mi hijo amado. Me complace tanto, a él oíd. Oh, si eres hijo de Dios, entonces, claro, hay una promesa de que Dios sana y de repente viene una circunstancia en tu vida y no sanas. Y el diablo te dice, como me dijo a mí. Así que toda la vida sirviéndole, va y se te muere esta persona por la cual estabas orando. Carne de tu carne. ¿Cuánto poder tiene una frase como esa? ¿Cuánto poder tiene una frase del diablo diciéndote, así que mucho servir a Dios, pero puede haber, mira qué tormenta estás, mira que los hombres te están atacando, y os aseguro que yo he sido muy atacado en muchos contextos. Mira que el diablo mismo, la enfermedad o la muerte ha visitado tu casa. ¿Sabes cuánto poder tiene esa pregunta? Tiene el poder que tú le quieras otorgar. ¿Sabes cuánto le otorgué yo? 0. Mi Dios, de quien soy y a quien sirvo, me puede librar de esta circunstancia. Pero si no me libra, me da igual. No voy a entrar en poner en duda su gloria, su poder, su soberanía sobre mi vida. No lo voy a hacer. No le otorgo poder a ningún comentario demoníaco. Por más que me muerda la mano, por más que se enganche a mí, no, lo sacudo en el nombre de Jesús. Sacudo esos pensamientos, sacudo esas cosas que vienen cuando te muerde directamente Satanás. No le otorgo ningún poder sobre mi casa, sobre mi vida, sobre nada de lo que Dios me haya otorgado. 0. Por eso, el llamamiento final, y cuando compartamos aquí el pan y el vino, casi estoy viendo a Pablo en la barca, en el barco. El llamamiento final, especialmente si eres joven, pero también si eres mayor, no es que estés ya acabado, casi, pero es que dediques tu vida a servir a Dios. Si has recibido una palabra profética, y una palabra profética no solo es, así dice el Señor, no. Al vez el domingo estaba sentado y una predicación tocó tu vida. Eso es el Señor diciéndote, guiándote, diciéndote, quiero que me sirvas. Este es el destino que tengo para ti. Eso es una palabra profética. Una palabra profética es cuando Dios visita tu futuro, entró en tu futuro, ve lo que va a pasar y vuelve y te dice, Pablo, es necesario, ya te veo, tú no tal vez que vayas a ser testigo ante reyes y gobernadores y príncipes, porque entró en tu futuro, toma de eso y te lo revela. Tú no entiendes el cómo. Va a haber naufragios, va a haber intentos de asesinato, pero finalmente el propósito de Dios se cumplió. Y Pablo fue a Roma y dio testimonio delante de César. 50 años. ¿Y ha habido tormentas? Seguro. ¿Y ha habido problemas con hombres? Seguro.
Ha habido ataques demoníacos, seguro. Pero el firme propósito de Dios para Salem sigue vigente y se tiene que hacer contigo y con una nueva generación que toman el testigo para la siguiente etapa. Ponte de pie, por favor. A Dios sea la gloria. Podéis subir los músicos, sí. Quiero orar, invitándote a que hagas ese pacto de fe. Tal vez hoy el Señor, que ha sido el autor de la fe, para unos el autor de la fe ha sido hoy, para otros ha sido el consumador, y te ha dicho: ven, ven, sígueme, ven, sal de las comodidades de la barca, ven, aunque haya tormenta y cielo gris, ven, y que tu experiencia con Dios sea tal que puedas decir: el Dios de quien soy y a quien sirvo ha enviado su ángel esta noche y me ha dicho: no temas, tranquilo, tranquila, porque el propósito de lo que Dios tiene contigo aún es necesario que se cumpla. No temas, es necesario que la palabra profética sobre ti, sobre la iglesia, sobre Salem, se cumpla en tu vida. Claro que es necesario y se va a cumplir, porque tú vas a decir en esta noche, o en esta mañana mejor dicho: el Dios de quien soy y a quien sirvo, a ese le voy a seguir todos los días de mi vida. Levanta tus manos al Señor. Aquí estamos, Padre, y declaramos lo que tu palabra dice: el Dios de quien soy y a quien sirvo se me ha aparecido y me ha dicho que se cumplirá el destino profético en mi vida. Oro para que cuando los que nos rodean nos vean, puedan decir como Darío le dijo a Daniel: Daniel, el Dios de quien eres y a quien sirves continuamente, ¿te ha librado? Sí, me ha librado del león, del aspid, de la serpiente, de la tormenta, de los soldados, de Herodes, de todos los que intentan interrumpir el proyecto de Dios sobre nuestras vidas. Hay una palabra profética, un destino profético, un llamamiento imparable para aquellos que dicen: el Dios de quien soy y a quien sirvo. Que recibas esta palabra de fe en tu corazón, que recibas esta palabra de fe en tu espíritu y nunca más dudes en medio de la tormenta. Nunca más. Y como aquel día, Pablo levantando el pan y dando gracias a Dios, también levantó el ánimo y la fe de todos los hombres que iban en aquella barca. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. A ti sea la gloria, Jesús. Solo a ti sea la gloria.
Aleluya, bendito seas.